Pues buenos días, hermanos. Gracias a Dios hoy empieza el día. Empezamos orando y empezamos en su presencia. Y continuando con nuestro plan de lectura, que hoy es día 3 de enero, continuamos con los versículos 3 de los libros de Génesis, Mateo, Esdras y Hechos. Vamos a comenzar nuestra lectura. Primero vamos a hacer una oración. Perdón, mi nombre es Fernando. Buenos días, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias porque podemos comenzar el día, Señor, en tu presencia. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Cristo, nuestro Señor, en quien somos perdonados, en quien somos santificados, en quien somos justificados, por quien somos salvos. Gracias, Padre, por tu bendita salvación, oh Dios, y que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu bendita palabra, que es autoridad para nosotros. Ayúdanos a entenderla, Espíritu Santo. Ayúdanos a comprenderla. Háblanos hoy, enséñanos. Y sobre todo que a través de tu palabra hoy podamos entenderla para obedecerla y para vivir conforme a ella en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a entenderla para vivirla, para enseñarla, para predicarla, para la gloria de tu santo nombre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oro. Por los méritos de Cristo Jesús estamos en tu presencia hoy, oh Dios, para recibir de ti y para ser limpios por tu palabra. Gracias, Dios. Hoy continuamos nuestro plan de lectura, hermanos, como les dije antes, en los capítulos 13, Génesis 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeráis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en medio del huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer,
y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel a Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no haya de extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Continuamos con nuestra lectura en Mateo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y acudía entonces a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor de Jordán, confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis de que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que vendrá detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el bieldo está en su mano y limpiará completamente su ira y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítemelo ahora, porque conviene que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amén. Continuamos con el libro de Esdras. Gracias, Señor. Restauración del culto. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya en las ciudades del pueblo y se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, y los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito,
con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento y bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, el rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años para arriba a dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesuá con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y con sus hijos, y los hijos de Judá y los hijos de Henadad, con los hijos de sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros de la casa de Dios. Y cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo y del Señor, y se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, los hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando echaban los cimientos de este segundo templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Gracias a Dios, la restauración del culto del Señor. Continuamos con nuestra lectura de Hechos, capítulo 3. Cierto día Pedro y Juan subían al templo para la hora novena. A la hora novena la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento que llevaba y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo de La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué os miráis así? ¿Por qué nos miráis así? Como si nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Hemos leído Génesis 3, cómo entró el pecado por el engaño de la serpiente, la desobediencia de la mujer y la complicidad del hombre. Hemos visto la predicación de Juan: arrepentíos y creed. Hemos visto la entrada de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hemos visto cómo en Génesis Dios profetizaba que iba de la simiente de la mujer ferir en la cabeza a la simiente de Satanás. Hemos visto también cómo en la reconstrucción del templo, después de la deportación de Babilonia, había fiesta y alegría porque se restituía el culto a Dios. Y hemos leído cómo el Espíritu Santo en Hechos, a través de Pedro y de Juan, hacían milagros que eran señales que apuntaban a Cristo, y cómo Pedro pudo dirigir la atención por esta señal y por este milagro a todos los que habían salido a su encuentro al saber que habían sanado a este cojo. Cómo los señaló, cómo este milagro ayudó a Pedro a llevar la atención de todos a que mirasen a Cristo. Y les llama al arrepentimiento y a la conversión. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Génesis nos has mostrado cómo la desobediencia del hombre, cómo el haber creído la mentira de Satanás ha hecho que en nosotros haya pecado. Gracias, Dios, porque nos has mostrado que por nuestra maldad, no solo la mujer, la serpiente y el hombre, sino la creación entera está bajo maldición. Hoy en nuestros días vemos cómo este pecado y esta maldad se multiplica, Señor, en medio de nosotros. Vemos cómo las naciones conspiran contra ti, cómo los pueblos se levantan en contra del Evangelio y de la verdad.
Vemos cómo esta maldad se multiplica, Señor, pero tú desde Génesis ya prometiste que ibas a enviar a nuestro Señor Jesucristo al decir que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Oh Dios, y enviaste a tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo y nació de una virgen, como lo decía tu Escritura, y creció. Y delante de él enviaste a Juan el Bautista, quien predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, y bautizaba con agua para arrepentimiento a todos los judíos. Gracias, Señor, porque la predicación de Juan el Bautista es la misma predicación de Cristo, y es la misma predicación de los apóstoles, y es la misma predicación que hoy tu iglesia debemos levantar. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos está cerca, y Cristo nuestro Señor ha venido para dar salvación y vida a todo aquel que cree en Él. Ayúdanos como iglesia a seguir predicando como Juan el Bautista, a seguir predicando como Pedro, a seguir llevando la atención de la gente de este mundo y de aún los que van a la iglesia pero que no han sido convertidos, a poder llevar su atención a Cristo, porque Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a seguir el mandato que nos has dado en Hechos, Señor, de ir y predicar y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor, levantando para ti, Señor, culto como lo hicieron en Esdras, con alegría, Señor. Padre, en los tiempos de Esdras restauraste, Señor, el templo, restauraste el culto, aun cuando el templo no se habían echado los cimientos y el pueblo ya estaba feliz porque podían alabarte, porque podían cantarte, porque estaban viendo cómo se levantaba otra vez el templo que una vez fue destruido por Nabucodonosor. Dios, nosotros tenemos en Cristo el gran sumo sacerdote que está a tu derecha intercediendo por nosotros. Rompió el velo. Ahora podemos estar y estamos en tu presencia. Y ahora podemos darte culto cada día. Podemos leer tu palabra, Señor. Podemos adorarte, podemos orar. Podemos hablar contigo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por nuestro Señor amado. Gracias por Cristo, porque en Él tenemos vida, porque en Él tenemos seguridad de salvación, en Él tenemos la esperanza, porque así como Él murió, resucitó y volverá. Ayúdanos, Dios, a esperar en Él, obrando, haciendo tu voluntad, predicando el Evangelio. Ayúdanos a esperar en Él, Señor, como lo hicieron tus apóstoles, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado en el momento que hemos creído en ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque es la era de predicar el Evangelio, porque es tiempo que tu iglesia se levante y predique. Es tiempo que tu iglesia se levante y te adore, obedeciéndote en todo lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, hermanos. Gracias a Dios